Javier Bonilla, investigador de la Universidad Veracruzana, autor de una de sus más recientes obras, Los Códices de Chiconquiaco. Adelante. Buenas tardes. Agradezco a las autoridades universitarias y al comité organizador el haberme invitado a la presentación de un estudio pionero sobre documentos pictográficos de tradición mesoamericana en el estado de Veracruz, como en la nueva edición de Códices de Tierras, Los Lienzos de Tuxpan, del maestro José Luis Melgarejo Vivanco. Aunque a él no le gustaba que le dijeran maestro, y muchas veces, denotando humildad, los corregía y les decía: soy profesor. Pero todo el legado, todo el trabajo, la trascendencia que tiene, es muy merecido el término maestro. Antes de abordar los detalles de la obra, es necesario recordar que uno de los rasgos distintivos de alta cultura entre las sociedades mesoamericanas es el desarrollo de sistemas de registro pictográfico de tradición mesoamericana, definido actualmente por un grupo de investigadores como una escritura en la cual todas las imágenes se corresponden con valores fónicos de las lenguas locales, a diferencia de otros investigadores que le definen como un sistema de registro en el que se combinan diversos tipos de glifos, entre los que destacan logogramas, ideogramas, fonéticos, mixtos y nahualicuilo, entre otros. De tal manera que el primer grupo propone una metodología para la lectura directa de la imagen, mientras que los segundos plantean metodologías en cuanto a la diversidad de glifos que le caracterizan al sistema de registro. Los glifos polisémicos y la polifonía de otros acentúan más la dificultad de interpretación y o lectura de glifos, en razón de los diversos contextos en los cuales se articulan las escenas, porque un mismo glifo en diferentes escenas puede variar su carga simbólica o lectura. Junto con los diferentes tipos de documentos pictográficos, entre los que destacan los calendáricos religiosos, históricos, histórico-cartográficos, cartográficos, tributarios, etnográficos y mixtos. Dichas características de los sistemas de registro pictográfico de tradición mesoamericana pueden presentar variabilidad en tiempo y espacio. Por tanto, el estudio de los documentos pictográficos de tradición mesoamericana son un reto para todo investigador, y en ese tenor debemos de valorar la investigación del maestro José Luis Melgarejo Vivanco. El libro Códices de Tierras, Los Lienzos de Tuxpan, con excelentes fotografías de Manuel Álvarez Bravo, que en su segunda edición incluye una presentación de la doctora Sara Ladrón de Guevara, se estructura en una serie de apartados donde el autor lleva de la mano al lector, mediante una combinación entre relatos y descripciones de las imágenes de cada lienzo, al igual que su contextualización en el tiempo, las propuestas de interpretación y su importancia en el devenir histórico de las sociedades que los crearon. Inicia el recorrido en el tiempo con las primeras noticias de la existencia de los 5 lienzos, un primer reporte en 1946 por parte de Robert Barlow sobre unas copias que le fueron proporcionadas por colegas. 10 años después, la entrevista radiofónica al profesor Blas de Luna García, en la cual menciona la existencia de los códices de Tihuatlán en poder de las autoridades locales, mismas que a su vez los obtuvieron del campesino Luciano García Méndez, quien las veneraba en un altar de su vivienda. Estos datos que registra el maestro Melgarejo son importantes porque nos permiten ver cómo también en otras regiones de Mesoamérica este tipo de documentos hasta la fecha son objeto de un interesante culto. Baste ir a algunas comunidades indígenas del estado de Guerrero,
donde anualmente se hacen una serie de ceremonias, donde se sacan los documentos antiguos, se exponen, se hacen ofrendas, ahumaciones, rezos. Es la pervivencia de la importancia que tuvieron estos documentos en la época prehispánica. No creo que los hayan sacado como nosotros sacamos un libro del estante y a veces muy reverentemente pasamos las hojas a la y se va. Estos documentos eran importantes porque ahí se encontraba el registro de ese saber de tradición mesoamericana y sobre todo toda una serie de concepciones en relación con el espacio, de la importancia que revisten estos documentos. Posteriormente fueron cedidos por las autoridades locales al gobernador del estado de Veracruz, licenciado Antonio M. Quirasco, quien a su vez los entregó a la Universidad Veracruzana para su estudio y resguardo. Al realizar la lectura de la obra Códice de Tierras, los lienzos de Tuxpan, podemos detectar que el trabajo del maestro José Luis Melgarejo sigue la tendencia de los trabajos interdisciplinarios en materia de códices desarrollados a principios y mediados del siglo XX, los cuales fueron objeto de estudio por grandes pioneros en el análisis de los documentos pictográficos. Investigadores de la talla de Eduardo Seller y Alfonso Caso destacan en el análisis de códices provenientes del altiplano, la región Puebla-Tlaxcala y la Mixteca oaxaqueña, de tal forma que los estudios del maestro José Luis Melgarejo, entre los que también podemos incluir Códice de Chapultepec, Coahuacintla, Actopan, Misantla, Vindobonensis, entre otros, se integran al corpus de estudios pioneros del siglo XX en materia de documentos de producción indígena. Específicamente, es un pionero en el estudio de documentos pictográficos del estado de Veracruz. A través del estudio de cada uno de los lienzos, el autor denota una amplia revisión de fuentes documentales, tanto pictográficas como históricas, aparte de la comparación con materiales arqueológicos del propio contexto regional. En el mismo tenor, la contrastación de los glifos entre los documentos que integran el corpus de los lienzos de Tuxpan, junto con otros códices de origen náhuatl como el mendocino, Teleriano Remensis, le permiten al autor la identificación y fundamentación de las propuestas de interpretación tanto de dioses, personajes y topónimos. En el caso de los dioses indígenas, para fundamentar el culto a entidades del panteón náhuatl y su interrelación con las sociedades del altiplano central. En lo referente a los topónimos, la identificación de diversos asentamientos prehispánicos y coloniales le permite adentrarse en la configuración de las unidades político-territoriales y su jerarquización en el contexto regional. Es quizá en las fuentes documentales escritas donde el autor encuentra la mayoría de los datos para fundamentar la identificación de un buen número de topónimos y sus respectivas lecturas en lengua náhuatl. Por igual utiliza referencias de las relaciones del siglo XVI o los datos registrados por Fray Bernardino de Sahagún, aparte de vocabularios en lenguas indígenas, informes de los jefes de partido y datos de los censos, entre otros documentos históricos. La descripción, identificación y propuesta de interpretación de los glifos se van ordenando en el texto a manera de relatos, en particular para cada uno de los lienzos, y los datos alternos del corpus de documentos pictográficos en conjunto, lo cual determina un seguimiento claro al abordar el contenido de cada lienzo y su importancia en los cambios y o continuidades tanto del sistema de registro pictográfico de tradición mesoamericana y la configuración del espacio político territorial en el devenir histórico de las sociedades locales. Es así como va abordando cada uno de estos documentos. Inicia con el mapa local, donde identifica los grandes ríos de entrada para contextualizar geográficamente: el Pantepec, el Cazones y al oriente el Golfo de México. Los topónimos de Tuxpan, Tlaltizapan,
Tuzapan y las representaciones cefalomorfas de los dioses, entre los que destacan Tezcatlipoca y los íconos de Huixtocíhuatl. Como rasgo distintivo se representaron los señores principales de los asentamientos más importantes de la región, claramente identificables por sus antropónimos. Aparte destaca como uno de los elementos principales, el glifo de la guerra nos remite a un evento que se dio en algún momento. Este glifo de la guerra pues es uno de los ejemplos de esa diversidad de glifos que tenemos. Podríamos denominarlo un glifo tipo disfracismo, Inmit, Inchimali, que en conjunto, o sea, combinadas ambas representaciones gráficas, nos remiten a esta acción bélica. El mapa regional primero. Sobre este mapa propone que se trata de una copia de un documento anterior, cuyo deterioro implicó el complementar la información faltante mediante el estudio del mapa regional segundo. Este es una copia pintada por Antonio Pascoli en 1875. Muchas veces nosotros en los libros de códices vamos a encontrar el término copia en cuanto a documentos que se fueron elaborando en diferentes momentos, pero habría que sopesar la importancia de cada una de estas reproducciones que obedece a determinadas necesidades, sobre todo que muchos de estos pueblos, por tener sus tierras con carácter comunal, se vieron envueltos en conflictos territoriales, y ahí es donde ellos utilizaban este tipo de información para legitimar la posesión territorial, y a veces desde tiempos muy tempranos, pero donde estas reproducciones se van actualizando, se le van agregando nuevos datos, y esto enriquece las últimas representaciones, pero también nos permite ir viendo cómo se dan los cambios y o continuidades de estos asentamientos. Nuevamente en este documento, me refiero al mapa regional primero, se registraron los principales asentamientos de la región: Tuxpan, Tlaltizapan, Papantla, Tabuco, Zicoatl, Tecolotlán, Tuzapan, Xicotepec, Puebla, Cuauhxinango, Puebla también, Cacahuatenco, entre otros. Pero a diferencia del mapa regional primero, no se registraron a los señores principales de cada uno de estos asentamientos. Esto marca la diferencia entre uno y otro, y sobre todo que hubo diferentes documentos de los cuales fueron realizando las nuevas reproducciones, que a veces esas reproducciones pues también se corresponden de acuerdo conforme se van deteriorando los documentos más tempranos, y ellos tenían la costumbre de reproducirlos periódicamente. El mapa regional segundo es muy similar en cuanto a contenido al mapa regional primero. Presenta los topónimos dispuestos en estaciones de metro. John Glass menciona que una línea que circunda el contorno del soporte, se van disponiendo los topónimos a intervalos, y le denomina de esa manera estaciones de metro, que es una característica ya del mapa regional segundo, a diferencia de los anteriores. La única diferencia con el mapa regional primero es el haber sido pintado con variantes estilísticas, que es también otro de los rasgos que podemos detectar en las diferentes reproducciones que se hacen a través del tiempo de un mismo documento. El mapa regional tercero, a su vez, también es una copia pintada por Antonio Pascoli en 1875. En cambio, el mapa grande primero, también copiado por Antonio Pascoli en 1874, es copia de uno más antiguo. Incluye el registro de asentamientos mediante construcciones religiosas, e incluyen glosas en caracteres latinos para cada topónimo. O sea, aquí vemos marcadas diferencias. Mientras en los anteriores documentos vamos a encontrar que se privilegia la representación del cerro para remitirnos a los asentamientos prehispánicos, en este último documento, mapa grande primero, ya encontramos cómo se superpone la construcción de la Iglesia Católica para indicarnos la fundación de asentamientos, pero ya dentro del periodo colonial. Datos históricos. Complementa el estudio de los lienzos de Tuxpan el desarrollo de una serie de temas históricos que abarcan desde la época prehispánica, periodo colonial, independencia, reforma y porfiriato.
con el fin de llevar un seguimiento de los momentos más importantes en el devenir histórico de las sociedades locales, en relación a las unidades político-territoriales y sus cambios a través del tiempo. Dichos estudios permiten acercarnos a la importancia que adquirieron los documentos cartográficos de tradición indígena y su función en la legitimación de la propiedad desde tiempos muy tempranos hasta el siglo XX por parte de las sociedades locales. A manera de comentarios preliminares podemos destacar que en la obra del maestro José Luis Melgarejo Vivanco, un estudio interdisciplinario que sigue la directriz de otros trabajos de investigaciones contemporáneas, mismas que servirán de referentes para posteriores estudios, trabajos pioneros en Veracruz, al igual que los de otros connotados estudiosos de los códices mesoamericanos, como Eduardo Seller, Alfonso Caso y Joaquín Galarza, por mencionar algunos. Muchas gracias.